tema es La Tablada, Miriam, y tantas preguntas que quedaron sin respuesta a pesar del cuarto de siglo que nos separa de aquella mañana. Tenemos, como dijimos al principio del programa, el recuerdo de un día desconcertante, cuando todos pensábamos que ya no iba a haber más hechos como este en la Argentina. Un grupo perteneciente al movimiento Todos por la Patria atacó el regimiento de La Tablada, y durante las primeras horas se corrió la versión de que se había tratado de un grupo de carapintadas. Los carapintadas sí nos habían acostumbrado a varios motines y azonadas, y el peligro se cernía realmente sobre la incipiente democracia argentina. Tengo en mis manos un libro y me siento tentada a elogiar la investigación periodística y la forma en la que está escrito. Los autores son Felipe Selesia y Pablo Weisberg, dos jóvenes periodistas, pero voy a intentar escapar de esta tentación para ir al núcleo duro de los hechos investigados por estos periodistas. Está en comunicación Felipe Selesia, uno de los autores. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Cómo estás, Miriam? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo surgió la idea de vos y de Pablo, de tu coautor, de ocuparse de este tema, de la historia reciente argentina? Nosotros escribimos juntos también la biografía de Mario Eduardo Firmenich. Y cuando llegamos a enero del 89, teníamos que contar, por razones de contexto, de línea de tiempo, el episodio de La Tablada. Teníamos que hacer una puesta en común de qué había ocurrido y quiénes eran los que habían hecho ese operativo. Y ahí no te voy a decir que nos peleamos, pero casi, porque no lográbamos acordar una versión que nos cerrara a los dos. Había muchos mitos, mucha oscuridad, poco dato. Entonces al final, bueno, terminamos haciendo como una síntesis de ocasión y nos dijimos, bueno, acá hay un libro para hacer, hay una incógnita para develar, hay una historia para narrar. Hay desaparecidos producto de ese combate. Yo te voy a señalar un error conceptual en la contratapa, que probablemente no fue redactada por ustedes. Acá dice que las desapariciones fueron consecuencia del combate. Las desapariciones no fueron consecuencia del combate. ¿Qué pasó realmente con los desaparecidos de La Tablada? En el 89, si bien hacía 6 años que ya se había recuperado la democracia, la estructura militar que había concretado la represión de Estado estaba vigente y todavía, digamos, si bien sí ya había ocurrido el juicio de la Junta, estaban todos los oficiales libres que habían sido los represores en el campo. O sea que era esperable que se cometieran los mismos crímenes durante el asalto a La Tablada, donde de algún modo los militares se sintieron legitimados para hacer estas barbaridades, ¿no? Y específicamente sobre desapariciones hubo 4 desapariciones. 2 de ellas en la Guardia de Prevención de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que hay fotografías donde se los ve rindiéndose a un oficial y no aparecen. Y después de 2 de los principales dirigentes del MTP, Carlos el Sordo Samogén y Francisco Pancho Provenzano. Este último era el que ligaban a Nocilia y de ahí derivaban una complicidad del gobierno radical, porque efectivamente tenía un parentesco político con Nocilia. Esos son los 4 desaparecidos. ¿Y existía este parentesco político realmente? Sí, existía un parentesco político, pero que no se traducía en relaciones políticas. Hacía mucho tiempo que no se veían y nosotros no pudimos determinar, porque no existieron relaciones así, digamos, comprometidas entre el gobierno radical y el MTP. Sí hubo algunas reuniones que los dirigentes del MTP sostuvieron en Casa Rosada, pero como una fuerza política más. No hay ningún indicio que nos hable de un apoyo material o simbólico. Lo único que percibimos fue cierto grado de acceso a los medios oficiales, pero promedio, nada muy exagerado. Felipe, volviendo al tema de las desapariciones, ¿en qué circunstancias se dieron? Bueno, estos eran, como te digo, la Guardia de Prevención es donde se dan los combates más cruentos, que es el edificio que se ve más cercano al acceso al cuartel.
que es donde se ven las imágenes de televisión, se ven los edificios incendiándose, el humo, etcétera. Ahí es donde se dieron los combates más duros y de hecho no hay sobrevivientes del grupo del MTP que va a la Guardia de Prevención. Hay solo uno que logra fugar muy temprano el 23. Ahí se dan 2 desapariciones cuando el combate cesa porque los militares tiran a quemarropa artillería pesada, digamos, los cañonean de muy corta distancia con los tanques. Ahí se producen la desaparición de Ruiz y de Díaz. Y después, al otro día, a las 9 de la mañana, cuando el grupo de sobrevivientes se rinde en la plaza de armas, ahí los militares se los llevan, por supuesto los desnudan, los atan con alambre, los encapuchan y los llevan a una dependencia administrativa que tenía el cuartel. Ahí los empiezan a torturar muy salvajemente y empiezan a reclamar por Samogén y Provenzano, que eran dirigentes conocidos del MTP y además habían tenido protagonismo en el combate, voz de mando, que los militares habían reconocido a través de la interferencia de las comunicaciones. Entonces era como que querían desquitarse y tomar revancha de los responsables del ataque. Por eso es que se los llevan de ahí y siguen desaparecidos, ¿no? Hay un material gráfico bastante impresionante y contundente en el libro. ¿En qué consiste? Digamos, como prueba judicial para investigar estas desapariciones. Sí, concretamente en las 2 primeras desapariciones hay un documento que prueba que se rindieron, que es del fotógrafo Eduardo Longoni, que es un mítico y muy talentoso fotoperiodista argentino, que en ese momento estaba en La Plata, y ahí agarró su equipo y se fue directo al cuartel sin medir consecuencias. Se subió a veces una foto bastante milagrosa la que logra, porque se sube a un techo de una casa próxima a la tablada, y desde ahí, con el equipo rudimentario de aquella época, que no es el de hoy, empieza a telemetrear a muy larga distancia con un teleobjetivo muy largo, y ahí ve 2 de los asaltantes que salen del edificio y que se rinden, que son reducidos por unos oficiales. Y ahí toma una secuencia que ya es histórica, donde se los ve a Ruiz y Díaz rindiéndose con las manos en la nuca, después tirados en el piso, y una foto final donde se los llevan para los fondos del cuartel. Los militares después en el juicio explicaron que hubo un pase de manos de esos prisioneros hasta llegar a un oficial que murió en combate. Entonces ahí es donde se pierde la pista. Y después hay un testimonio de un arrepentido que nosotros no le damos demasiada entidad, de un militar que es de apellido Almada, donde dice que él escucha y ve cómo los terminan sacando en un auto, pero hay algunas incoherencias ahí. Lo que es cierto es que tuvieron pedido de captura y Ruiz y Díaz hasta el 97, o sea, estuvieron 8 o 9 años con pedido de captura porque los suponían fugados cuando en realidad habían sido desaparecidos por el ejército y las fuerzas regulares, ¿no? Hay incluso una foto desaparecida, ¿no? Hay una foto que eso tiene que ver, el Diario Popular publicó la foto de uno que en teoría sería Pablo Ramos, que es uno de los fallecidos, y que la pericia determinó que tenía tiros a corta distancia, o sea que es muy probablemente haya sido ejecutado, ¿no? Esa foto es de un muchacho, si no es Pablo Ramos, era parecidísimo, con las manos en la nuca, o sea, rendido también. Esa foto no se encuentra el original, digamos, porque para que sirva como prueba judicial las fotos tiene que ser el cuadrito original. No la pudieron conseguir, era de la agencia Telam. En el libro, Felipe, no solamente hablas de ese día, sino que recorres la historia del MTP, las rupturas, los debates internos, te metes en las entrañas políticas de este grupo. ¿Cuál fue el verdadero objetivo de ese ataque a la tablada? Porque durante mucho tiempo circuló la versión, incluso en el juicio, de que habían querido frenar un presunto nuevo levantamiento cara pintada. No, eso está descartado. Ellos suponían, hacían un análisis así muy generalista, de que el avance militar iba a producir una salida por derecha del gobierno de Alfonsín. Pero lo cierto es que no había un golpe en marcha como ellos después trataron de justificar. Eso es falso. Falso reconocido por sobrevivientes y por dirigentes del MTP. Y además no se entiende, por ejemplo, un año antes empezaron a organizar la operación. Un año antes sabían que se iba a producir un golpe militar el 23 de enero en la tablada.
digamos, no cierra, no hay congruencia. Lo que ellos aducen en privado es que, bueno, necesitaban un engaño operativo, como lo llamaban, ¿no? Digamos, una justificación, una excusa para producir esa insurrección popular que condujera a cambios de fondo en el alfonsinismo. Ajá. Y pensaban que esta era una herramienta Sí, válida, legítima. Sí, por supuesto que le daban legitimidad política y creían en la posibilidad de éxito. Lo extraño es que no había un plan B, digamos, como nosotros ponemos en el libro, era vencer o morir, que es una vieja consigna del PRTR. El MTP, digamos, es un grupo residual de esa guerrilla guevarista de Santucho. La consigna era esta: vencer o morir, patria o muerte. No había otra posibilidad. O sea, ellos tomaban el cuartel y ¿qué pensaban que esto iba a generar? ¿Una insurrección popular? Claro, ellos lo que iban a hacer es tenían preparados grupos de agitación en las afueras del cuartel, iban a entrar, iban a reducir a los militares, ahí iban a darse a conocer como militantes populares que habían detenido un golpe en marcha, y iban a convocar ellos mismos desde el cuartel y a través de los grupos de agitación a que la gente se sumara a ese apoyo a estos defensores del pueblo. Y ahí con los tanques iban a marchar a Plaza de Mayo para exigirle cambios a Alfonsín. Después de ahí, el desarrollo posterior suena un poco delirante, ¿no? Porque entre el cuartel de la Tabla y Plaza de Mayo hay más de 23 kilómetros, o sea, iban a marchar con la gente 23 kilómetros y los tanques, y se desdibuja cuál era el objetivo final, que era que Alfonsín adelantara las elecciones, que convocara un gobierno de unidad, que lo convirtiera a Gorriarán Merlo en ministro del Interior. Digamos, ahí es donde está difuso cuál era el objetivo final. Lo que sí está claro que ellos buscaban una insurrección popular, buscaban un diciembre del 2001. Muchos de ellos murieron. ¿Cuántos? Bueno, asaltantes murieron 32, incluyendo a los desaparecidos y a los ejecutados. Ajá. ¿Y militares? Militares murieron 9, entre ellos el jefe del destacamento en ese momento, el mayor Horacio Fernández Cutielo, y 2 policías bonaerenses. O sea que el saldo final de muertos son 43 muertos y más de 100 heridos, ¿no? Los heridos son incontables. ¿Tuviste oportunidad de conocer antes de su muerte a Gorriarán Merlo? Sí, nosotros lo entrevistamos a Gorriarán Merlo para nuestro primer libro, que fue la biografía de Rodolfo Ortega Peña. Como Ortega Peña lo defendió cuando él estaba preso en la cárcel de Trelew, fuimos a verlo. La verdad que tuvo una disposición absoluta. Nos contó, digamos, fue muy franco en sus apreciaciones, y no haber sabido que íbamos a hacer un libro, le preguntábamos sobre la tablada, pero no, en ese momento nuestro objeto de investigación era otro, y tocamos muy lateralmente el tema de la tablada. Lo que sí recuerdo, no sé, como un dato de color, es que se tocaba la zona hepática en todo momento, como acusando algún dolor, que esto era derivado de las 2 huelgas de hambre muy largas, de más de 100 días que hizo, reclamando por su libertad en principios del 2000, más o menos. ¿Qué pensás de las versiones que hablan de su vinculación con los servicios de inteligencia? No, son falsas. Gorriarán es hijo de una época muy clara en la Argentina, revolucionaria, armada, que, digamos, cuyo paradigma de acción política era la vía armada, o por lo menos no se desdeñaba. Gorriarán fue un operativo toda su vida, aunque yo no creo que sea, como muchos dicen, un negado políticamente, intelectualmente. Eso no es cierto. Gorriarán, digamos, manejaba categorías y tenía posiciones tomadas y tenía un nivel de análisis razonable para un dirigente. Lo que sí me parece que, bueno, murió en la suya. Él primero intentó armar un frente de unidad que condujera al MTP al poder, porque, bueno, en última instancia todo dirigente político y toda organización política busca la toma del poder por una vía u otra. Primero buscó una forma democrática muy enclavada en la recuperación de la democracia en el 83 en toda esa etapa. Y después, en las elecciones de medio término del 87, cuando se prueban electoralmente y tienen resultados modestos, ahí es donde se da cuenta que los plazos iban a ser muy largos y que se le iba a ir la vida. Y ahí cambia y pasa de un frente amplio a un partido de vanguardia, cerrado, con mando centralizado, y que prioriza la acción armada para conseguir rédito político. Recién por la folclórica habló Martín Balsa y dijo que esto
constituía un intento, una operación para propiciar la vuelta de los militares al gobierno en la Argentina. ¿Vos qué pensás de esta hipótesis de Balta? Por supuesto que después de la tablada hubo un avance del partido militar, lo que en ese momento todavía estaba vigente y se conocía como el partido militar, y de los sectores más conservadores, porque sobre las imágenes truculentas del combate se montan para exigir más seguridad interior, más libertad para la represión, que no lo juzguen, y básicamente el mensaje que lanzan es: ustedes nos están enjuiciando, pero nosotros los defendimos y le ganamos una guerra a estos subversivos que todavía están activos. Entonces era un poco eso. Pero que el MTP voluntariamente haya participado de esta operación en favor de los militares, del partido militar y de los sectores conservadores, eso no es cierto. Es la paradoja de la Argentina, ¿no? De dos proyectos políticos tan enemistados como es el nacionalismo conservador y católico y el socialismo ateo y revolucionario. Felipe, felicitaciones por el libro de todo corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, Miriam. Un libro necesario. Felipe Celesia, Pablo Weisberg, La tablada Vencer o Morir, la última batalla de la guerrilla argentina, de Editorial Aguilar. No se lo pierdan. Quizá como última postal de lo que decía Felipe, que comenzó a partir del ataque a la tablada, que es esa resurrección del partido militar, están las balas que rodeaban la presencia de Alfonsín en la tablada 24 horas después del ataque, ¿no? Cuando un francotirador comenzó a descargar balas sobre la humanidad de Alfonsín, por supuesto sin la intención de terminar con su vida, pero sí con la intención de amedrentar al gobierno radical, al paso de Alfonsín por la tablada, una de las postales posteriores al ataque quizás más fuertes y más simbólicas del saldo político que dejó aquel día como hoy, pero de 1989. 10 en todo el país, tiempo de noticias.